del Señor. A mí me gustaría dar gracias primero a toda la familia Arcoiris, que nos han empujado a poder estar aquí, dar este testimonio, y a todas las personas que habéis venido a compartir este ratito y a escuchar, bueno, pues cómo ha sido nuestra experiencia, nuestra vida y nuestro sentir desde hace unos años para acá. Gracias por estar aquí todos. Bueno, como os dije anteriormente, somos Javier y Pilar, vivimos en Cáceres y tenemos 4 hijos. El tercero de ellos es gay. Somos una familia creyente, nos consideramos familia comprometida, pertenecemos a la Renovación Carismática Católica y sin ánimo de hacer aquí un recuento de toda nuestra vida espiritual, sí es importante ubicarnos, saber de dónde venimos y de alguna manera ver también qué prejuicios hemos ido generando durante nuestra vida, cómo hemos vivido nuestra fe y el contexto en que nos hemos movido para poder entender cómo encajar esto que viene a continuación, cómo lo hemos encajado en nuestra vida, ¿no? Nosotros, la comunidad en la que, religiosa en la que pertenecemos y la que hemos, desde que éramos unos críos con 15, 18 años aproximadamente, empezamos, digamos, nuestro carisma siempre ha sido abrazar y aliviar el dolor de otras personas a las que hemos acompañado, fundamentalmente personas discapacitadas, tanto en el plano físico como psíquico. Nos dedicamos a hacerles un poco el verano más agradable, a hacer unas convivencias en el verano con ellos, bueno, pues a aliviar un poco, digamos, a permitir que las familias pudieran descansar también, poder atender a estas personas, ¿no? Y todo eso integrado también no solo primero como jóvenes, pero luego ya como matrimonio, y nuestros hijos han mamado toda esa historia, ¿no? Dentro de eso nos consideramos una familia normal en la que queremos que Dios esté presente en nuestra vida. Hace 9 años nuestro hijo Javier nos dijo que era homosexual. En un primer momento mi actitud fue de comprensión, fue tranquila, pero realmente no era cierto. La realidad no era así, ni mucho menos. A partir de ese momento yo me vine abajo. Se me vino encima una situación que no sabía cómo manejar. Recuerdo que yo a mi hijo le dije: te quiero con locura, daría mi vida por ti, pero dame tiempo para encajar esto. Creía que yo sola podía dominar y podía resolver esta situación. Entonces empecé a recordar cómo fue mi embarazo, cómo lo había vivido, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Yo estaba emocionada, me encantaba tener ese embarazo, era el tercero, mucha gente me criticaba y me decía: ¡hala, otro! No sé qué. Yo estaba feliz y estaba orgullosísima de ese embarazo. Además, Javier, cuando nació con 4 kilos, era un niño hermoso, precioso, guapísimo, o sea, era realmente una preciosidad. Trataba de recordar su infancia, trataba de recapitular y ver en qué momento yo había podido cometer algún error, había metido la pata con él, me sentía muy culpable. Y por eso trataba de buscar todas las causas, ¿no? A ver, y volvía otra vez a empezar, y empezaba otra vez desde el principio, el embarazo, la infancia, tal.
me sentía muy culpable y buscaba cuándo, buscaba dónde, cómo, y me torturaba buscando respuestas que no llegaban. Además de culparme a mí, también en muchos momentos culpaba a mi marido, ¿no? Porque él había muchas veces que era muy rígido y yo decía, hombre, hay que ser más... Pero no, bueno, a ver, porque somos disciplinados y hemos tratado de educar a nuestros hijos pues, con un orden y, en fin, no dejábamos tampoco que se nos subieran un poco a las barbas, ¿no? Solo rezaba y lloraba. Es que no era capaz de hacer otra cosa. Es verdad que nuestro hijo ha sido, desde siempre, ha gesticulado mucho y le hemos reñido, pero bueno, también es verdad que le hemos reñido como a otro le riñes porque es zurdo y quieres que coja a lo mejor la mano derecha porque es mejor para él. Piensas, ¿no? Rezaba y le pedía a Dios que me ayudase, que le ayudase a él y que le cambiase. Y por supuesto, seguía llorando. Hablamos con varios sacerdotes. El primero es un sacerdote muy amigo nuestro, nos acogió, nos arropó, consoló y sabemos que él sigue rezando por nosotros. El segundo, a mí me cuesta mucho hablar de todo esto, porque, bueno, cuando tienes que abrir tu corazón, y sobre todo al principio, me supuso un esfuerzo muy grande, aunque era un sacerdote, me costó muchísimo, y la respuesta que recibí de él, pues fue, bueno, Judas también se condenó. Entonces yo no daba crédito, yo decía, no me lo puedo creer, o sea, vengo viviendo un apoyo, un consuelo, una palabra de aliento que me mantenga, y lo que recibo es una palabra poco menos que de condena. Y yo dije, no puedo, o sea, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Esto hizo que me encerrara en mí misma, me puse una coraza delante. En este campo y en este momento ya no volví a hablar con nadie, solamente con uno de mis hermanos, con el que de vez en cuando, bueno, pues hablaba y bueno, caminaba y seguía rezando y seguía llorando. Varios años después, empezábamos en el 2014, varios años y nos pasamos ya al 19. Un amigo jesuita, muy amigo, que nos conoce desde los 15 años, vino a nuestra casa y directamente nos dijo, a ver, quiero hablar con vosotros, quiero que me contéis. Entonces yo empecé a hablar, a llorar. Él me consoló mucho, me abrazó y me confortó mucho. Pero sobre todo me dio la clave por la que yo tenía que empezar a cambiar mi vida, cambiar mi corazón y mi mirada. Cuando Javier os comentaba antes que durante muchísimos años de nuestra vida, bueno, de hecho lo seguimos haciendo, tenemos convivencias con personas que necesitan, él nos dijo, con lo que habéis querido, con lo que habéis ayudado y con lo que habéis compartido con otras personas que os necesitaban, ¿cómo es posible que ahora a vuestro hijo, que lo tenéis ahí, que ahí tenéis el dolor del mundo, que ahí tenéis que abrazar, que aliviar y que querer, ¿no?, a vuestro hijo? Entonces, sobre todo, tenéis que abrazar y querer, que es verdad que le queremos mucho, que es verdad que le queremos con locura, pero también teníamos que empezar a cambiar nuestra mirada y, por lo menos mi mirada,
y mi corazón. Un hermano de Javier también es sacerdote y por último ya hablamos con él, lo acogió con mucho cariño, nos dio las gracias por compartirlo con él, por confiar en él y por otra parte un poco, no sé, no es que se lamentara, pero sí como diciendo, hombre, qué pena que no me lo hubierais contado antes, ¿no? Porque eso también nos habría ayudado a todos, ¿no? Pero bueno, en medio de la pandemia, en Semana Santa, conocimos la Crismón, el estar en relación y compartir con otras familias las mismas inquietudes, los mismos deseos, nos ha ayudado mucho a caminar y a evolucionar y a, bueno, pues a seguir adelante en este proceso. Seguimos en camino, pero bueno, aquí estamos. Leímos el libro de Tender un puente, leímos Caminos de reconciliación y esto nos han ayudado mucho, nos han aportado una visión diferente y nos ha permitido pues un cambio en nuestro sentir. Miro al corazón de mi hijo y reconozco que él es un regalo de Dios y que como todos los regalos viene envuelto en un papel. Hay veces que a mí ese papel pues no me gusta mucho, es verdad. Pero lo importante no es el papel, lo importante es el regalo. Y para nosotros, nuestro hijo, igual que los otros tres, son... Dice que es homosexual. Pues en ese momento se me vino el mundo encima. Porque fue abrir los ojos a una realidad que estaba ahí, pero que no queríamos reconocer, porque como decíamos, veíamos que apuntaba maneras de pequeño y que pensamos que estas cosas a lo mejor se podían corregir, que, en fin, intentas hacer quiebros al tema, no afrontas, lo vas dilatando y al final pues te encuentras de frente con el... Y además, bueno, pues nosotros que también lo achacábamos a decir, es que este niño nada más que se relaciona con niñas, es que mala suerte que no tiene primos de su edad, que son todos, todo lo que tiene son primas, entonces como se juntan, entonces lo vivíamos mal. En ese momento, en ese tipo de cosas, decíamos, eran intentos de alguna manera de salvar lo que ahí estaba y que ahora lo vemos tan obvio, pero es que hace unos años no lo veíamos tanto. Ahora nos parece tan natural y entender que nuestro hijo es así y lo tenemos que querer como a cualquiera de otros hijos, pero antes eso no lo veíamos así. Hay que decir, en ese sentido reconocemos que ha habido pues, un proceso de transformación y de cambio de nuestra vida, en la cual pues, muchos presentes habéis contribuido a ello. Como decía, para nosotros su confesión fue un shock y además para mí fue un momento, como parece que hay un antes y un después de nuestra vida. La verdad es que nos marcó mucho como pareja y como familia, así que, porque además coincidió en el momento en el que habíamos celebrado nuestras bodas de plata. Parecimos unos chavales, pero no. Ya tenemos mucha de esto. Entonces, pues entonces había como esa tentación, yo ahora creo que es malsana, decir, ¿qué pasó? ¿Cómo fue nuestra vida hasta nuestra boda de plata? Y parece como que pasó la boda de plata y se nos empezó a caer el chozo.
Así que fue unos días después cuando Javier nos confesó este tema. Entonces, francamente fue un shock. Quedamos... Y además un shock que yo no sabía cómo afrontarlo, porque yo veía a mi mujer en un estado depresivo. No podíamos hablar del tema. Podíamos hablar del tema y menos fuera de nuestro círculo. Como decía ya antes, lo único que habló con uno de sus hermanos. No queríamos hacerlo extensivo, es decir, que eso que hemos oído más de una vez, cuando un hijo sale del armario, los padres entran. Pues nosotros entramos, pero de cabeza, en el armario. Claro. Y ya digo que no sabíamos cómo afrontarlo. Transcurrió el tiempo sin apenas dar pasos. Recuerdo que un par de años después de esto, es decir, en el 2016, yo le escribí una carta a mi hijo que se la entregué en mano. Fui así de cobarde, es decir, que no fui capaz de decirle todo lo que quería de palabras. Se la di para que la leyera él. Recuerdo que vino y me dio un abrazo, es decir, que yo a veces me expreso mejor tranquilamente que por escrito que en el cara a cara, ¿no? Entonces no fui capaz de decírselo cara a cara. Se la entregué para que la leyera. Y bueno, de alguna manera él me lo agradeció, me dio un fuerte abrazo, pero yo sí que había ahí una barrera, sabía que era una barrera entre nosotros, una barrera que duró 4 o 5 años, hasta empezó a aflojar, pues cuando tuvimos esa conversación con el sacerdote jesuita amigo nuestro, que nos hizo, bueno, pues bajarnos de la nube en la que estábamos, es decir, de eso que ahora, como decía antes, vemos tan obvio y que antes lo veíamos, pues se nos hizo la luz, es decir, la misma mirada de misericordia que tienes para otra persona, tienes que tener para tu hijo, porque es tan hijo de Dios como cualquiera. Eso parece tan... No, pues, entender que hay un proceso con el Padre en el que hemos ido viviendo, ¿no? ¿Qué ha cambiado entonces para acá? Bueno, pues el conocer a Crismón, por supuesto, nos ha dado una apertura de miras importante, el conocer las problemáticas como padres. Creo que estamos hablando de la perspectiva de los padres, ¿no? Pues qué problemas te encuentras, cómo afrontarlos, cómo vivirlos, cómo ir introduciendo un cauce de naturalidad en nuestra vida, empezar a salir poquito a poco del armario, despacito, pero sí hablarlo primero con la familia, y luego con amigos, con esto, es decir, sin tabúes. En ese aspecto creo que sí hemos ido rompiendo el camino, ¿no? Como pareja nos ha permitido ver con más naturalidad el tema. Y lo más importante es que nuestro hijo ha percibido el cambio. Yo creo que eso es lo fundamental. Él ha reconocido, bueno, pues el esfuerzo que hemos hecho, y lo dice abiertamente, ¿no? Dice que se siente orgulloso porque sabe de dónde veníamos. Entonces, de los prejuicios de los que partíamos. Entonces, él está en ese aspecto muy feliz por el camino que hemos recorrido. Pero claro, con nosotros como padres nos queda algo muy importante, porque en este camino de reparación de relaciones dañadas hay un doble camino.
Por una parte está la relación con nuestro hijo, que ha mejorado, pero sentimos que nosotros, en todos estos años con nuestro silencio y otras personas y parte de la Iglesia, pues le han hecho mucho daño. Él era una persona que estaba cerca de la Iglesia, participaba con nosotros evidentemente, primero era un chaval y cada uno tiene que recorrer su propio desierto espiritual y enfrentarse a... Pero él está en un punto donde no quiere saber nada de la Iglesia. Entonces a nosotros eso también nos duele como padre, y nuestra oración y nuestra petición, y en eso su madre pica piedra, pero ya os digo yo que pica de verdad, pues nuestro deseo es que, y con eso termino, es decir, que seguimos rezando para que él pueda sentir el amor de Dios, que se pueda reparar el daño que todos hemos hecho entre ellos, nosotros como padres, el dolor que le hemos causado con nuestro silencio y el dolor que ha recibido por parte que se le ha causado por parte de otras personas, que él se pueda restaurar y pueda sentirse un hijo más de Dios. Y la esperanza no la perdemos. Sabemos que Dios está con nosotros, que Él nunca nos abandona, que no estamos solos y que como Él está permanentemente a nuestro lado, sabemos que Él tocará cuando quiera, como quiera y donde quiera el corazón de nuestro hijo, para que Él pueda sentir todo el amor que Dios le tiene.